La caída del telón, tras la pérdida de Igeriven, no señaló más que el final del primer acto del drama que iba a seguir. La primera consecuencia es que, liberados de la tarea de sitiar la posición, la totalidad de los efectivos rifeños disponibles se concentra en atacar a Anual desde prácticamente todos los ángulos. Los telegramas de Silvestre dirigidos a Berenguer pidiendo ayuda urgente a través del mar son un ejemplo de en qué situación se encontraban, soportando un fuego constante de fusilería y el concurso de algún cañón de los perdidos en Abarrán o en la propia Igeriven. Como una losa pesadísima, la nula disposición de la tropa para el combate acaba por primar sobre todas las cosas. Al enemigo se le calculan unos 5 millares de combatientes, más o menos los mismos de que dispone Silvestre, pero con la diferencia de que los rifeños están decididos a tomar por asalto a Anual y aplastar al ejército español. Anual, además, no es una posición fortificada, sino un campamento pensado para un alto transitorio, y carece de condiciones idóneas para su defensa. Por otro lado, si la preparación de la tropa de origen europeo es mínima, tampoco se puede confiar en la lealtad de los regulares, y mucho menos de la policía indígena. La suma de todos estos condicionantes deja al general sin herramientas para repeler el ataque y sostenerse con mínimas garantías de éxito. Esa misma noche se decide la evacuación, con la opinión en contra de algunos jefes de cuerpo que abogaban por abrirse camino a la fuerza hasta la costa y esperar la ayuda de la Marina. Pero la incertidumbre de poder contar con combatientes resueltos a ejecutar aquella complicada maniobra acaba por imponerse, y queda establecida la retirada, si bien, al objeto de no dar señales al enemigo, se ordena mantener a primeras horas la actividad habitual del campamento y más tarde salir de la posición fraccionadamente, mientras se da aviso al acuartelamiento de Dardriush para que se disponga a primera hora la salida de varios escuadrones de Alcántara que protejan la retirada. Es aquí donde cabría suponer que la idea de Silvestre era ceder terreno y situarse en las alturas de Beniulishek. El camino disponible y el control de los pasos entre Izumar y Bentiev podrían hacer factible situar a la columna en un despliegue favorable y poder resistir el ataque rifeño. Pero, como sabemos, nada de esto trasciende y desconocemos si se barajó tal opción, si bien la lógica de una táctica tan elemental debió de contemplarse en la mente de más de uno de los responsables. En Anual, mientras tanto, las precauciones para evitar la evidencia del abandono acaban por volverse contra sus mismos ejecutantes. Falla la cadena de mando en el sentido de hacer llegar la información a los escalones más bajos, y en consecuencia, cuando los que defienden el parapeto del constante ataque enemigo ven como varias columnas encaran el camino de salida hacia retaguardia, comienzan a flaquear. Sus mandos directos, sorprendidos igualmente y sospechando que se les piensa sacrificar para salvar a los otros, ordenan abandonar el sector asignado y ponerse en marcha con lo imprescindible. Nadie remedia el desconcierto ni el descontrol. La carretera que se dirige a Bentiev, más bien un camino polvoriento que no es practicable ni para vehículos pesados, se convierte en una vía atestada que escala las primeras alturas, levantándose una densa nube de polvo de miles de pies apresurados que buscan su salvación. De nada sirve intentar detener la retirada, y los distintos jefes de cuerpo se dedican a la tarea de poner un poco de orden, sin conseguirlo. Hombres, bestias y algún vehículo se atropellan en el estrecho sendero que se dirige a Izumar, la posición más importante de las que vigilan el paso. Pero antes hay que recorrer el trayecto conocido como el tobogán, un recodo del camino que obliga a la masa que huye a concentrarse en un espacio sumamente reducido y batido por el fuego de los rifeños que acosan la retirada. Es aquí donde se desata el pánico en los que huyen, donde a centenares arrojan el fusil para poder correr más, donde el que puede se apodera de una acémila, incluso descabalgando a los heridos que transporta, y donde todos hacen oídos sordos a las órdenes de los oficiales, que tratan de organizarse para repeler el fuego enemigo. La situación se vuelve tan crítica que los policías indígenas abandonan la marcha, se pasan al enemigo y comienzan a hacer fuego sobre los que hacía unos instantes eran sus compañeros de armas. Para empeorarlo todo aún más, los ocupantes de la posición de Izumar, que no tienen órdenes concretas, contemplan el espectáculo y, sin dilación,
deciden abandonarla y sumarse a la riada de soldados despavoridos que pasa a sus pies, y el enemigo, atento y ágil, se apodera de las alturas para seguir causando heridos y muertos en lo que ya no es una formación militar, sino un rebaño que huye de los depredadores. La posición intermedia B, al lado opuesto del camino, resiste, pero Jebel Udia, más alta pero más aislada, se da cuenta de la imposibilidad de resistir las oleadas de rifeños que trepan las laderas y abandonan la posición para acogerse a la intermedia A, donde tienen más posibilidades de proteger el flanco derecho de la columna que huye, pero dejando al descubierto la retaguardia de la intermedia B, que cae arrollada por la masa de enemigos que descienden del monte. La siguiente posición por la izquierda es el moravo de Sidi Mohamed, pero la treintena de hombres de la sección que la defiende acaba por caer frente al ataque decidido de una jarca y la posición se pierde igualmente. Todas las alturas están en manos rifeñas, excepto la intermedia A, que mantiene el flanco derecho parcialmente libre del ataque enemigo, y cuando, pasado el collado, la llanada se abre ante los ojos de los que caminan en cabeza, unas polvaredas lejanas que se acercan traen el alivio de saber que la caballería acude en su ayuda. A partir de ese momento, la cabeza de la columna comienza a reorganizarse. El camino se dirige a Bentiev. La intermedia A no deja de hacer fuego de fusil y cañón sobre el enemigo, y por el flanco opuesto, los jinetes de Alcántara cargan sobre los rifeños que se dejan ver. Aunque aún continúa la matanza sobre los zagueros, la desbandada del principio recupera el orden poco a poco y avanza a buen paso hacia el sudeste. Llegan a Bentiev y siguen camino hacia Dardrius, incorporándose los de aquella posición a la cola de la larga procesión de soldados que se retiran. Cuando la vanguardia de la columna alcanza la posición principal de retaguardia, se encuentran con el general Navarro, el segundo jefe de la comandancia, que ha llegado desde Melilla a toda prisa y se hace cargo del mando, toda vez que nadie sabe dar señales del paradero de Silvestre. Unos dicen que lo vieron entrar en su tienda, pistola en mano, otros que fueron testigos de cómo cayó abatido a balazos. Asimismo, le dan parte de la muerte de los coroneles Morales y Manella, jefes de la policía indígena y del Alcántara respectivamente, y que los policías indígenas que se han pasado al enemigo suman no menos del millar. Hay ojos despiertos también que, atentos a los cálculos, informan que no menos de 3 jarcas rifeñas, de unos 2000 hombres cada una, ha sido el grueso enemigo que les ha expulsado de Anual, y que ahora se reorganizan para reanudar su ataque. Navarro, a cargo de unos 5000 hombres aterrorizados, carentes de instrucción y desarmados en buena parte al desembarazarse del peso del equipo para correr más, contempla por un momento hacerse fuerte en Dardrius y espera los refuerzos que tarde o temprano acabarán por llegar. Pero es consciente de que hasta tanto no se despachen desde los puertos peninsulares las unidades de refresco, puedan alcanzar Melilla y recorran los 70 kilómetros que median entre la ciudad española y Dardrius, pueden pasar muchos días, y prefiere desplazarse más hacia el este para acortar distancias, de manera que, para no dejar a nadie abandonado, ordena durante la noche a las posiciones situadas más al oeste que se replieguen al amanecer, asignando a unidades de la Alcántara que protejan su marcha. No obstante, y para evitar más deserciones, dispone que el millar largo de hombres pertenecientes a regulares número 2 se ponga en marcha muy por delante y se dirija a su acuartelamiento de Nador. Los oficiales europeos tienen orden de retirarles el armamento y enviarlos a sus casas.